Padre, gracias por abrir nuestro entendimiento, gracias por ayudarnos, darnos dirección. Gracias por traer la revelación de tu diseño en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo en los finales de los tiempos. Jesús dijo en Apocalipsis 22 varias veces: vengo pronto y vengo en breve, dice. Entonces 3 veces Jesús dijo, y todo lo que tiene que ocurrir, según Apocalipsis 1:3, dice que tiene que ocurrir muy pronto todas estas cosas. Dice, porque el tiempo está cerca y en ella están creyendo. Estas cosas ya está cerca, dice, y todo va a empezar a ocurrir muy pronto. El aceleramiento va a ser tremendo, por eso necesitamos conocerle al Espíritu Santo. Y hoy ustedes van a capturar algo que esta mañana Dios me habló de una manera muy fuerte también. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Cuál es su actividad en la tierra? Y cómo yo me relaciono con el Espíritu Santo. Y eso es fantástico. Nosotros vimos que el Espíritu Santo era quien nos bautizaba a nosotros en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13 nos bautiza en un cuerpo. Nosotros pertenecemos ahora no a una iglesia simplemente, sino que somos más que una iglesia, somos un cuerpo. Tenemos que articular con un cuerpo. Ese cuerpo tiene un espíritu. Ese es el Espíritu quien le mueve a ese cuerpo, y el Espíritu Santo. El neuma, el espíritu que usted tiene, es un espíritu, es el Espíritu de Dios que le da vida a usted. Pero el Espíritu Santo es el que le mueve como cuerpo a la iglesia. ¿Entendió? Entonces, cuando nosotros recibimos la revelación de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, vamos a funcionar de una manera sinérgica que nadie va a poder parar la obra del Espíritu en la tierra. Por eso vimos la semana pasada que Dios nos dio la autoridad, que es la exousia de Cristo. En Lucas 10:19, aquí doy potestad, doy exousia. La autoridad de Cristo está sobre la iglesia que funciona como cuerpo. Entonces la exousia es una autoridad ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Toda fuerza del enemigo, ¿qué es? Todo lo que el enemigo presenta como oposición para atacar tu vida, sea enfermedad, sea dolencia, sea depresión, sea angustia, sea temor, sea pobreza, sea miseria. Vos tenés el poder, la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y vimos que en Hechos 1:8 recibimos el dunamis de Dios, que es la habilidad de Dios, el poder de Dios, que es la habilidad de Dios para ejecutar la autoridad con la habilidad de Dios y movernos en la tierra, siendo Jesús mismo aquí en la tierra. Por eso dice en Gálatas 1:16 o 16, dice ahí, o 17, revelar a su Hijo en mí. Y ahí está la clave: revelar a alguien mucho más grande que vos mismos. Por eso, para activar esa vida nueva, Dios nos da las instrucciones y nos muestra Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir? No haces lo que vos querés. Cristo vive ahora en mí. Cristo hizo morada en mí, y toda la deidad de Dios está en mí hoy y me mueve. Porque ahora por el Espíritu yo empiezo a moverme por el Espíritu con la autoridad y la habilidad de Dios. Ahora vimos, al ser bautizado en ese cuerpo, Jesús mismo a nosotros nos bautiza ahora en el Espíritu. Él es el quien nos sumerge en el Espíritu. Entonces el Espíritu nos mete en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Vamos a descubrir cómo lo hace. Y el Espíritu y Jesús nos bautiza en el Espíritu para tener el poder de Dios y la habilidad de Dios. Ahora, ¿qué más vimos nosotros? Vimos en Romanos 8:14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Quiere decir que la función del Espíritu, ¿qué es? Guiarte en todo lo que vos haces. Guiarte. Digan conmigo: el Espíritu me guía. Por eso los sentidos tenemos que cancelar, porque los sentidos nos van a engañar. Hacemos negocios según los sentidos, tomamos decisiones según los sentidos. Entonces yo no puedo hacer nada en función a los sentidos y la inteligencia natural humana. Por eso dice en 1 Corintios 2 que yo no recibo el espíritu de este mundo. ¿Por qué? En 1 Corintios 2:10 creo que dice que Dios preparó, porque Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu dice todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Imagínense que el Espíritu, ¿qué hace? Nos revela todas las cosas: cómo hacer un negocio, qué decisión tomar, con quién me voy a casar,
qué ministerio voy a tener, hacia dónde me voy a proyectar, a dónde me voy a ir. El Espíritu nos revela a nosotros todas las cosas y escudriña lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque los profundos de Dios son los misterios que Dios tiene para aquel que quiere salir de la superficialidad en su vida. ¿Saben lo que es la superficialidad? Quedarse en la playa y estar jugando toda tu vida con la palita y el baldecito y hacer cosas chiquititas en tu vida. Decirle que está al lado, métete en lo profundo. Porque constantemente nosotros estamos, y cuando nos quedamos en la playa, todo tiene ¿qué hace eso en nosotros? No vemos las maravillas de Dios, las cosas tremendas que Dios tiene para nosotros, las cosas ocultas, los diseños, las inteligencias, las revelaciones, porque dice en 1 Corintios 2:9, creo que está ahí, vamos a ver, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, ni subió al corazón del hombre, es lo que Dios preparó para ¿quién? Para los que le aman. Entonces decirle al que está al lado, anímate. El que está en la playa es una persona inmadura, una inmadura que constantemente hay que tratarle como un niño. No puede ser movido por el Espíritu de Dios, tiene que ser movido por la disciplina de Dios. Y yo ya no tengo que ser disciplinado por Dios porque yo ya soy obediente y voy hacia la madurez. Empiezo a activar la madurez de Dios, revelo por mi obediencia la experiencia de un designio perfecto para mi vida. Entonces yo empiezo a descubrir lo que Dios preparó para mí y yo me meto con Dios, lo profundo de Dios. Y dice luego en 1 Corintios 2, 11 y 12, dice, por quien los hombres saben las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, para conocer las cosas de Dios en tu vida, ¿cómo tenés que recibir? Por el Espíritu de Dios. Aprender a relacionarse con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ustedes van a descubrir algo tremendo en esta mañana. Y dice en 2:12 que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Por qué? El espíritu del mundo es lo que confunde el sentido, cómo hacer negocio, dónde invertir. La gente de pronto, como pasó en el martes negro de la bolsa, un australiano perdió $500 millones y le sobraban muchos billones todavía, pero se metió un tiro. ¿Por qué? Porque su prosperidad es la que añade tristeza. Nuestra prosperidad no está vinculada en que el sistema financiero nos agarra a nosotros, sino que nosotros dominamos el sistema financiero porque somos guiados por Dios. Ellos no tienen control sobre nosotros, nosotros tenemos control sobre las finanzas, sobre los recursos. No estamos apegados a nada en la tierra, ni a nosotros mismos, porque es lo que Jesús nos enseñó. No se aferró a sí mismo, dice en Filipenses 2:8, creo que está ahí. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el 2:7 dice, y sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el 2:6 dice, se despojó y cuando siendo forma, no se aferró a sí mismo. Él no se aferró. Yo no me aferro a nada en mí, porque si me aferro a algo en mí, me estoy aferrando en todas mis debilidades. Me aferro de Dios. Hay gente que se aferra de sus dolores, hay gente que se aferra de sus dificultades, hay gente que por eso vive y se nutre de sus momentos difíciles de la vida, del pasado, de algo. No me aferro a nada en esta tierra, ni a mí mismo, y aún hago algo más, una acción espiritual, me aborrezco a mí mismo. Aleluya. Es una acción espiritual. Ahora, miren, usted de pronto se enoja y la ira le controla. Recibe el espíritu de este mundo, no escudriña lo profundo, se aferra a sí mismo y se nutre de esa ira. ¿Y qué produce esa ira? Rencor, resentimiento, raíz de amargura. ¿Entiende? Se aferra hasta las enfermedades. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Yaca! ¡Guácala! ¿Enfermedades? ¡Guácala! ¿Enfermedades? ¡Guácala! ¿Cómo recibimos la enfermedad muchas veces? Parece que me estoy enfermando. Toma esto, toma aquello. ¡No! ¡Me aborrezco! Me aborrezco. ¿Entiende? Yo le trato a la enfermedad como un aborrecimiento. ¿Cómo le trata usted a la enfermedad?
la gente te dice, tenés palicutipititutititi, un nombre científico, y vos te vais a repetir, esta enfermedad tiene este nombre científico. No, aborrezca. La enfermedad, ¿de dónde viene? De la caída del hombre, del pecado. Cuando entró, se metió. Y usted tiene que aprender a aborrecer todas esas cosas. Usted tiene que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Entiende? Entonces, también estoy descubriendo algo interesante. ¿Por qué la gente recibió su milagro y la gente no recibió su milagro? Hay una diferencia entre dos tipos de personas. Todo el libro de los evangelios, los 4 libros nos revelan quiénes son esa gente. Y de eso vamos a descubrir después. Es tremendo. ¿Entiende? ¿Por qué recibían esos milagros? ¿Y por qué otros no recibían? Y usted se va a ubicar en los que reciben. En el nombre de Jesús. Ahora, guiado por el Espíritu. Amén. Aleluya. Ahora miren, el Espíritu Santo dice en Mateo 10, 19 al 20. Aquí está. Dice, mas cuando os entregue, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque en aquella hora os daré lo que habéis de hablar. Y ahí está la clave, aprender a depender del Espíritu de Dios para hablar. No hables de tus emociones, porque normalmente cuando hablamos de nuestras emociones, herimos a la gente, les maltratamos. No, cuando te ocurre algo en tu vida, ¿qué tenés que hacer? Tranquilízate, para ese momento la pelota, no patees la pelota. ¿Entiendes? Y después, ¿qué va a hacer? Le clavas en la cruz a ese sentimiento y empezás a dejar que el Espíritu hable. El problema es que nosotros, por la reaccionamos a un evento y operamos en la carne, no en el Espíritu. Entonces, para la pelota, te gritaron, te insultaron, te maldijeron. Y vos decís, para la pelota ahí, quiero matarle. Quiero tirarle con una bomba. Pero paro la pelota. ¿Y quién habla? El Espíritu habla. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la psicología, sabiduría humana de este mundo, de este tiempo, que dice, hace tu catarsis, gritale, pateale, metele un tongo. ¿Tongo? ¿Saben lo que es? Tongo. Un golpe. ¡Chom! Esa, para liberarte. ¿Saben lo que hace eso? Agranda la bestia. Agranda la bestia. Le da a uno, crece un rencor, porque ahora ya se suma no solamente el tuyo, el del otro. El otro hace lo mismo y el tuyo crece. Y después, ¿en qué termina? La guerra del Medio Oriente. Problemas no solucionados en función a que no pararon la pelota y no hablaron por el Espíritu. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces, qué tremendo es conocerlo al Espíritu Santo. Conocerlo al Espíritu Santo, Él puede hablar por ti. Pero ¿qué tenés que hacer? Hacete a un lado, no te aferres a vos mismo, aprende a aborrecerte. Yo me aborrezco. ¿Entienden? ¿Qué me aborrezco? Me aborrezco en el sentido de la carne, no como creación de Dios. ¿Entienden? Yo este cuerpo lo cuido muy bien. Entonces, el Espíritu puede hablar por nosotros. Ahora, miren lo que hace en Mateo 12, 18. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Usted tiene que ir conociendo al Espíritu Santo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Y qué dice en el siguiente versículo? No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, dice. Y esto es interesante. Él anuncia juicio. Y es tremendo lo que ocurre. Hasta el 21 podemos leer. Dice en el 20, la calle cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Saben qué anunció? Él anunció el juicio. ¿Saben por qué? Porque el juicio cayó sobre él. Se va a hacer juicio, dice. Yo me voy a morir por ustedes. Yo voy a llevar tu enfermedad. Yo voy a pagar tu precio. Yo voy a entrar en la cárcel por vos. Yo me voy a morir por vos. Anuncio juicio. Aleluya. El juicio cayó sobre él. Ahora, cuando vos no recibís tu libertad por ese juicio, el juicio sigue activo sobre tu vida. ¿Entienden? ¿Y cómo hago eso? Entrando en un pacto con él, accediendo por la fe y la gracia el juicio de Dios que cayó sobre el cuerpo, sobre Cristo. ¿Entienden? Entonces yo accedo a mi libertad. Y ahora por el Espíritu yo anuncio ese juicio. Le digo, son libres porque el juicio ya fue. Jesús pagó el precio. Y yo anuncio ese juicio a la gente.
No que Dios te va a venir a dar con palo. Eso ya sabemos. Después vamos a ver más de eso, como el Espíritu en el libro de Apocalipsis. Pero ahora tenemos que anunciar que la gente puede ser libre, vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, nosotros vimos también en Mateo 12, versículo 28 al 32, cómo nosotros tenemos poder para echar fuera demonios. Dice, pero si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, Espíritu Santo, reino de Dios, está directamente relacionado con usar para echar fuera ¿qué cosa? Demonios. Demonios quiere decir tu enemigo, tu adversario. No habla de un ser humano, no habla de una persona. Habla de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios en esta tierra. Todo espíritu inmundo que viene es inmundo porque nace de una voluntad que va contra la voluntad de Dios. Nace del orgullo, nace de la vanidad, nace de la autosuficiencia, nace del pecado original que fue concebido desde el principio. El enemigo que es Lucifer pecó, dice, y nace de todo eso y se convierte en un enemigo de tu vida, y vos tenés que por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, echar fuera demonio. Amén. Digan conmigo, diga bien fuerte, yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios y el reino viene a mi vida. Aleluya. El reino. No hay reino sin Espíritu Santo. Por eso que la gente que no le invita al Espíritu Santo no viene al reino. El reino está correlacionado directamente con el Espíritu Santo. Y hoy van a descubrir algo, si Dios permite, algo tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Y yo tengo que aprender a relacionarme con el Espíritu Santo. Ahora, mira lo que dice en Lucas 2:25. Y yo repito esto porque por repetición le va a entrar de alguna manera. 2:25 al 27 dice así: y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aleluya, qué tremendo. Y dice en el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, imagínense, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice en el 27, creo que está ahí, miren lo que dice: y movido por el Espíritu vino, dice. Y ahí está la clave: ser movido por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Ser sensible al Espíritu Santo. Practicar hoy día su presencia en nuestras vidas, reconocerlo en todo el tiempo en tu vida. Él, movido por el Espíritu, se fue a hacer algo para ver algo, ¿entienden? Y fue extraordinario. ¿Y qué es lo que él quería? ¿Verdad? Ver la salvación de Dios en la persona de Jesús. Por eso fue revelación y fue movido. Recibió revelación y fue movido. Recibió revelación. ¿Qué es revelación? Aprender por revelación es una manera tan práctica que cualquier ser humano, por más torpe que sea, puede aprender y ser más inteligente que lo más inteligente que el mundo considera. No sé si me expliqué. ¿Por qué? Porque aprender por revelación quiere decir aprender por apocalipsis, quiere decir remover el velo, y usted aprende y ve, Dios ahora le muestra y entiende. Y cuando entiende, ¿por qué? Porque usted puede estudiar cálculo, puede estudiar probabilidad, estadística, puede estudiar economía, puede estudiar la demanda y supply, puede trabajar con todo el sistema, pero si usted no se mueve por revelación, usted no va a moverse en un nivel superior. Se mueve en un plano humano, sentido humano, inteligencia humana que nace y muere y tiene limitaciones y una sabiduría de este tiempo. Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Entiende? Por eso tenemos que ser locos. ¿Y qué es un loco? Hablar con el Espíritu Santo todo el tiempo, preguntarle todo, decirle que está loco, preguntarle todo. Ahora, no todo lo que Él te diga te va a gustar, porque díganme acaso, una autoridad que le dice a un hijo, como un padre a un hijo, lo que le dice, ese hijo le gusta todo lo que el padre le dice. ¿Quién sabe lo que le conviene? El padre sabe lo que le conviene. Anda a estudiar, no me gusta. Anda a bañarte, no quiero. ¿Entienden? Ahora, ¿qué hace? Como buen hijo usted se presenta, ¿qué hago ahora? Anda a bañarte. Bañarme. ¿Para qué? Empezamos a cuestionar la voz del Espíritu.
Todos tenemos que preguntar, especialmente los jóvenes. Le dice el joven, tiene 15 años, pura adrenalina, pura hormona, porque hoy día a través de la pornografía y toda esta locura le despierta todo y ya están ahí, ¿verdad? Le dice, ¿me pongo de novia, Señor? No, no es tu tiempo. ¿Cómo que no es mi tiempo? Lo único que quiere es una novia el tipo. ¿Y para qué? Y después todo el día no me llamó, no sé, no fue, no es tu tiempo todavía. Si no podés pagar las cuentas, no te vas a casar todavía, así que tranquilo nomás. Amén. Si no podés pagar la cuenta, no te pongas de novio. Sino cada rato, papá, dame para irme al Burger King. Mamá, dame la llave del auto. Si es que tiene auto, ¿verdad? O dame para pasaje por lo menos, Señor. ¿Para qué te va a poner de novio? El Espíritu Santo te dice, no. Este es domingo de mañana, ¿cierto? Acá están todos casados. Pero si hay algún joven, por favor, regula tu voltaje. Amén. Toma una ducha fría todos los días y salí bien por el Espíritu. Aleluya. Movido por el Espíritu. También los jóvenes que se casan quieren hacer negocio. Ellos creen que son todos los super smart. Creen que son, no, yo voy a hacer este negocio, voy a hacer este negocio. Y de pronto, ¡pum!, recibe uno en el negocio, ¡pum!, recibe otro. Consulta con el Espíritu. Él te va a revelar. Compra esto, no compre esto. Hace esto, hace esto. ¿Entienden? Movido por el Espíritu. Ahora, qué interesante. Nosotros vamos a entender ahora más al Espíritu Santo y vimos varias cosas que el Espíritu Santo. Ahora miren lo que hace el Espíritu Santo en Juan 6:63. Él estimula, dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién da vida? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Entonces imagínense, si yo soy movido por el Espíritu y cancelo la carne, como dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Todo lo que no aprovecha ya no tiene participación en mi vida. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque estoy crucificado, ya no vivo yo y hoy día el Espíritu es el que me da vida. Por eso dice en Juan 63, volviendo otra vez, la carne para nada aprovecha y la palabra que sale ahora de tu vida, porque el Espíritu que da vida sale para dar vida. ¿Entienden? Usted dice, soy sano, soy libre, soy bendecido, soy gozoso, estoy pleno, soy rico, sos sano, sos libre. Fuera ese espíritu, aleluya. La palabra que sale de tu boca, ¿qué viene? Vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Por eso yo tengo que tener una cancelación, un sistema de cancelación de lo natural en mi vida para tener una activación de lo espiritual en mi vida. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Practicar la conciencia de Dios, no ser confundido por el régimen humano que los medios de comunicaciones te muestran sangre, le mataron y parece que todo el país está así. Este país es un desastre. No es un desastre, este país es bendecido. Aleluya. No mire los medios que sacan la sangre, sacan el amarillento, sacan todo lo que es negativo, mientras que hay 1000 veces más de las cosas positivas en esta nación en el nombre de Jesús. Porque Dios guardó el Paraguay para este tiempo. Nosotros, ¿qué es? La carne para nada, el Espíritu es el que da vida. Y si el Espíritu que está en mí, yo soy un activador de vida. Digan conmigo, yo activo la vida. ¿Con qué? Con la palabra que sale de mi boca. Sé sano. Yo ya no oro por la gente. Yo ordeno a la carne y a la muerte que salgan del cuerpo de la persona. Porque es lo que Jesús hacía. Jesús nunca oraba por los enfermos. Jesús mandaba. Por eso el centurión le dijo, di la palabra y mi siervo que está allá lejos, a 20 kilómetros, se va a sanar. Entonces Jesús dijo, sé sano. ¡Pau! Envió la palabra. Viajó. ¿En cuánto tiempo? A 300.000 kilómetros por segundo. Wow. Porque la palabra es la luz. Lámpara a mi pie, tu lámpara. Entonces, ¿a cuánto viaja la palabra? 300.000 kilómetros por segundo. ¡Wow! Y llegó, ¡pa! ¿Y qué le pasó al siervo? Se sanó. Por eso dice, cuando llegó, dice Jairo, cuando llegó el, que no era Jairo, el otro, dice, en la misma hora que él dijo,
tu hijo se sanó, dice, y se levantó. En la misma hora, la palabra viaja. Digan conmigo, mi palabra viaja. No tiene que subirse en un avión y irse hasta Europa. Tu palabra desde aquí de Paraguay, si alguien está conectado por la fe en Europa y aquí en Paraguay, nosotros enviamos la palabra. ¡Fua! Ahora mismo si alguien está mirando en Europa, por ejemplo, los medios, y yo digo, alguien está diciendo, yo necesito un milagro. Ahora aquí de Paraguay envío la palabra milagro. ¡Sé sano en Europa! Y llegan 300,000 kilómetros. Ese es usted cuando entiende que tiene que ser movido por el Espíritu. Amén. La carne para nada aprovecha. ¿Comprende? Por eso yo le voy a mostrar algo fantástico hoy que el Señor me estuvo hablando esta mañana. Ahora, a Dios no le interesa tu cara, le interesa la voz, porque la voz es el Espíritu que sale. ¿Entiendes? La voz es el Espíritu. La palabra que yo hablo, la palabra que yo canto, lo que digo, lo que dices, será hecho, no lo que retenés adentro. ¿Entendés lo que te digo? Aleluya, gracias a Dios que me entendiste. ¡Wow! Ahora, con esto vamos a cerrar. Miren lo que dice ahí en el versículo, en Juan capítulo 14. La verdad, ¿por qué? Porque la mentira se va a activar en este mundo y hay un choque contra la mentira y la verdad. Y eso vamos a hablar, si Dios permite, en otro tiempo. El espíritu de mentira ya está en el mundo. Por eso Jesús le dijo en Mateo 24, en los finales de los tiempos, ¿qué tienen que hacer? Miren que no les engañen, porque el espíritu de mentira está en el mundo. ¿Entienden? Si nosotros nos movemos con el espíritu de la verdad constantemente produce mi libertad en todo lo que soy. Me muevo con el espíritu de verdad, el espíritu de verdad. Entonces, eso es muy importante, que nadie te engañe. Y volviendo a Juan 14, 17, dice: el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con y estará, y hoy día va a estar en. ¿Entienden?